Bueno, vamos a empezar a ver, chicos, lo que es la cocina en teoría de la cocina árabe y judía, que un poquitito la idea es agarrarlo. Bueno, primer norma y característica en cuanto a la cocina judía, nosotros tenemos lo que es que llaman el kashur, o las normas que normalmente dentro del kashur, que son las normas de lo permitido, que pueden o no ellos comer. Esa es la primera gran diferencia con la cocina árabe. Tienen ciertas normas bastante estrictas. Podemos decir desigualdad e igualdad, porque también ya después vamos a ver que los árabes generalmente manejan el Islam, las leyes del Islam, también para tener qué es permitido y qué no es permitido. Este método generalmente se denomina con el nombre de kosher o kasher, que es un método tanto de higiene como de costumbres, de qué cosas permiten y qué cosas no. Por ejemplo, ellos no mezclan lácteos con carnes. Es característico los frutos del mar, todo lo que es pescado tienen que tener, por ejemplo, escamas. Ellos no consumen mariscos. Y después en animales terrestres, por ejemplo, que tienen que tener rumir, y aparte que normalmente no todos, por ejemplo el cerdo, es permitido consumirlo en la cocina judía. Bueno, otras características, por ejemplo, depende de los distintos lugares del mundo que la cocina judía se fue fue emigrando, generalmente tienen distintos tipos de comidas, ¿no? Con costumbres, que por ejemplo dentro de la cocina judía hoy tiene dentro de Israel los que eran nativos bien de Israel y después de las diásporas que vienen de todo el mundo. Entonces se crea una fusión entre la cocina puramente israelí y la cocina judía de todo el mundo, que esa es la cocina que hoy en día está haciendo furor, cocina bastante fresca, interesante. Después está dentro en el mundo lo que es la cocina sefardí, que yo eso después ya lo van a profundizar más en la teoría todavía. A mí me interesa en cuanto lo que es denominada una cocina ibérica. Una cocina básicamente en donde el principal centro es la península ibérica, España, Portugal, y después la parte del norte de África, que ahí comprende una cocina muy muy interesante, que es la cocina marroquí, que es una cocina con muchas especies, muchos aromas, muchos sabores. La utilización, por ejemplo, bueno, ni hablar del aceite de oliva, de la variedad de verduras, y bueno, y productos de mar. Siempre, por más que es una cocina que está en todas partes del mundo, es una comida que siempre, acuérdense que las normas de kosher lo manejan en todo el mundo, agarrando distintos tipos de platos de comida, ¿no? Eso es dentro de las características. Bueno, ahí tenemos algunas dentro de las que hemos visto. Una especie de falafes, que también en Israel como fusión también se encuentra, y después mucha hortaliza, muchos productos muy frescos. Después está la ashkenazi, que está, por ejemplo, nosotros en el menú que vamos a ver, vamos a tocar algunos platos, como ser los vareniques, por ejemplo acá en la foto ahí tienen uno de los platos más famosos de las cocinas ashkenazi, un postre que es el strudel. En el medio tienen lo que es la sopa borsch, que es una sopa de remolacha, que si ustedes ven la cocina ruso-ucraniana, generalmente es la borsch, es un plato nacional. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, los judíos han estado en distintos lugares y ellos van tomando un poquito de cada tipo de comida. Como ser el vareniques que vamos a hacer, que también lo van a encontrar en la cocina ucraniana, y después llega a chocar porque van a decir, pero ¿cómo? Esto no era algo bien judío. ¿Y qué es judío? Lo que pasa es que, bueno, ellos después le van poniendo las normas por su religión, pero toman productos típicamente de ese lugar. Ahí al costado también tengo unos niches horneados de papa, que son todos platos característicos. Van a ver que la papa en Centro Europa es muy utilizada. Y después ya también generalmente acá se divide en lo que es Europa Central y Rusia, platos generalmente bastante importantes, que van a ver que el judío ortodoxo, por más que esté en Europa Central, y que nosotros después vamos a ver la cocina europea central, usa muchísimo cerdo como carne, pero ellos no consumen nada de cerdo, y respetan esas tradiciones, siempre hablando del muy ortodoxo. En cuanto a lo que es la cocina, en cuanto hablemos de la cocina árabe, ahí
Hay diferencias, pero hay similitudes que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, ellos tienen lo que es el Islam y tienen un libro, el Corán, que ellos normalmente le van marcando las pautas de qué pueden o no pueden comer. Y por ejemplo, hay igualdades, que de un lado está Israel, del otro lado están los árabes, que el pegado a Israel generalmente es Palestina, y van a ver que el cerdo tampoco es consumido por los ortodoxos, los árabes ortodoxos, que prácticamente no consumen y que tienen también sus normas. Cuando uno habla de la cocina árabe es muy variada por la cantidad de países en que se ha dividido el mundo árabe. Entonces como que en cada lugar tiene nombres diferentes, puede tener similitudes, mucho lo que es algún tipo de cereales, por ejemplo, utilizados. Cuando uno dice árabe, por ejemplo, el pan más característico, el pan pita, el shawarma, por ejemplo, característico también de la cocina árabe. Es decir, tienen varias preparaciones. Yo, por ejemplo, árabe, y digo un postre, el baklava, que es algo que se consume muy en pocas cantidades y no tan empalagante como muchas veces nosotros lo solemos consumir. Y después, bueno, dentro de los condimentos también, por ejemplo, ahí van a encontrar similitudes de la cocina árabe, por ejemplo, lo que es el hummus, el tajín, por ejemplo, el hummus, que es de garbanzo, una preparación a base de garbanzo sería la base, y después tenemos también lo que es el tajín, que es una pasta de sésamo también. Ahora ahí también la van a ver, la versión o el tajín judío, o también van a ver el tajín árabe, que ambos lo utilizan, y son distintas preparaciones tanto de un lado como del otro, con mucha similitud. Lo que varía principalmente en los judíos, que el judío tiene un poco comida de todo el mundo. Por eso es lo que yo recién al principio hablaba de la cocina israelí, la fusión de una con otra. Bueno, eso sería un poquito en la parte teórica, que después van a profundizarlo en la teoría. Y nosotros, el menú que vamos a tener esta semana, que ya tienen videos, el falafel, que son unas albóndigas de garbanzo, los vareniques, que un poco de lo que habíamos hablado de la cocina rusa, por ejemplo, judíos en Rusia, que van a ver que está relleno de papa. Y después tenemos dos preparaciones antes de tocar el maglube, que es el pan árabe característico, y bueno, y ahí el condimento, el tajín, que también es bastante utilizado en este tipo de comida. El tajín, por ejemplo, yo lo puedo hacer en el momento para salir del paso. Yo puedo saltear el tajín, lo puedo procesar, pero originariamente es un prensado de las semillas de sésamo, que eso es lo que le aporta el gusto. Y para terminar tenemos el maglube, que es característico hacerlo en un pozo en la tierra, calientan la tierra, y que generalmente como carne principal ponen el cordero, algunas verduras, un poquito de líquido, y en algunos casos un poco de arroz, como vamos a hacerlo. Y se presentan las cazuelas características de barro. Bien, eso sería un poquito un panorama de la cocina que vamos a ver esta semana, y que es bastante interesante. Espero que les guste, miren los videos, y cualquier duda, como siempre que tengan, me avisan directamente en el Classroom y yo respondo algunas dudas.